Bienvenidos un día más, ya estamos con todos ustedes aquí como siempre en nuestra alquería y créanme que tenemos como siempre muchas ganas de venir semana tras semana a estar con todos ustedes y contarles, bueno, pues todo lo que buenamente podemos de nuestras calles, de nuestros edificios, de nuestros templos, de nuestros monumentos, de tantas historias que tenemos que contarles de aquí de nuestro municipio y como siempre gracias al valor documental que tiene nuestro querido cronista oficial don Manuel Domínguez. Ya saben que en los últimos días, o las últimas semanas, estamos concretamente aquí, en este marco incomparable como es la Iglesia Mayor, conociéndola desde dentro. Y ya les contábamos algunas fechas, como es el 1510, cuando se empieza a construir concretamente este templo, 1514 cuando se finalizan las obras y por fin en 1515 es cuando se pone ya en funcionamiento, se pone a culto, ¿verdad? La verdad es que ya hemos ido descubriendo un poquito de los entresijos, ¿no? de esta iglesia, como decimos en los últimos programas, pero hoy queremos dedicarle sobre todo a esta nueva fase, ¿no? digamos ahora sí, esta nueva parte de la iglesia, como es la nave de crucero, esta cruz concretamente que tenemos aquí. Pero antes de ello, don Manuel, yo cada vez que piso esta iglesia, cada vez que la veo desde fuera, estamos hablando de uno de los mejores monumentos que tenemos en Motril, quizá comparable al Cerro de la Virgen también, que es otro de los grandes, pero estamos hablando de uno de los más antiguos y que quizás todavía no hemos sabido poner en valor. Sí, efectivamente, lo dice, o reconocerle el valor. Lo dicen muy bien, es decir, este es el monumento más antiguo que tenemos en Motril. Como decía muy bien, es un monumento que se hace, una iglesia que se hace en 1510, empieza la obra, se termina en 1514 y estamos hablando de un edificio de un gran valor histórico. Pero no solo un gran valor histórico, sino también un gran valor patrimonial, es decir, la historia de los motrileños desde 1515 que se abre al culto la iglesia pasa por este templo. No solamente tiene un valor desde el punto de vista arquitectónico, artístico, histórico, sino además tiene un valor de las creencias de los motrileños, tiene una parte de ese patrimonio inmaterial que conforma la cultura y conforma el ser de una ciudad. Y eso lo tenemos aquí. Es decir, por aquí han pasado generaciones de motrileños, están enterrados generaciones de motrileños y las creencias de generaciones de motrileños de hace 500 años pues están personificadas en este magnífico edificio que, como decías, a lo mejor no estamos valorando bien porque quizás estamos muy acostumbrados a verlo. Está presente desde hace 500 años, por lo tanto, pero tiene un gigantesco valor arquitectónico, un gigantesco valor patrimonial desde ese punto de vista. No solo hablamos de una magnífica obra que realiza en la parte primera de 1514 y después la ampliación del siglo XVII, estamos hablando del ser de Motril, es decir, de generaciones que han pasado por aquí. ¿Cuántas cosas habrán ocurrido aquí? ¿No? Desde pelearse por los sitios donde se sentaban hasta los momentos más difíciles de la historia de Motril, terremotos, guerras, inundaciones, desastres, es decir, como epidemias y todo, han pasado por aquí. Aquí hemos tenido la Virgen de la Cabeza, el Nazareno, hemos tenido las creencias de nuestra ciudad, hemos tenido esos planteamientos que no están recogidos a lo mejor en ningunos libros de historia ni cosas así, pero forman parte del ser de Motril. Claro. La epidemia de 1579 que mató a tantos miles de motrileños y bueno, aquí se desarrolló la ayuda divina que le pedían a la Virgen de la Cabeza, al Nazareno, que los librara de aquella terrible epidemia. Y podemos hablar de épocas de hielo donde se podía helar la caña y era la ruina de Motril, el hambre para Motril. Aquí estaba la Virgen de la Cabeza, les ponían a la Virgen de la Cabeza para ayudar a que los motrileños le rogaran para que aquel año no se murieran un montón de motrileños de hambre, ¿no? Claro. Es decir, indudablemente eso conforma. Y ese es este valor, evidentemente tiene un valor arquitectónico, un valor histórico, pero también tiene un valor patrimonial.
de la cultura y del ser de Motril. Claro, sí, sí, porque ha sido un refugio físico, por supuesto, en determinados momentos, pero también el refugio sentimental, ¿no? Como tú me estás comentando. Y además ha habido momentos, sobre todo en los principios, donde iglesia y política estaban muy fusionados, ¿no? Sí. Y tal, donde había que buscar también esta parte de refugio, ¿no? Como digo. Ha habido de todo. Esto ha servido hasta para tiroteos, ¿no? Es decir, hay una anécdota, una vez, un momento, estamos hablando del siglo XIX, donde entre partidarios de un alcalde y contrarios del alcalde se enfrentaron a tiros y unos se refugiaban en el ayuntamiento y otros se tiraban desde la iglesia mayor. Fue un tema de defensa. La iglesia mayor tuvo hasta cañones, es decir, que la torre de la vela tuvo hasta cañones, es decir, que aquí tenemos historia militar, historia política, historia social, historia religiosa, es decir, que historia arquitectónica, es decir, que tenemos un montón de elementos en esta iglesia que debemos aprender quizás a valorar y a cuidar más. Es decir, que eso parece que es una cosa muy... la tenemos aquí y parece que es la costumbre, pero el valorar este edificio, no solo como arquitectónico, sino como elemento patrimonial de ese patrimonio inmaterial que significa las creencias y las relaciones sociales, políticas y económicas, pues también se han desarrollado en este gran edificio que es la Iglesia Mayor. Y como decimos, ¿no? Como edificio tiene un gran valor, pero también con montones de historias. Es verdad que muchos motrileños dirán, bueno, ¿y cómo se puede poner en valor? O cómo podemos darle más valor, ¿no? Porque tiene cierto dinamismo, ¿no? A la hora a nivel de iglesia, abrirse, ¿no? A todos los motrileños. Pero ¿qué podríamos hacer para que realmente... El valor de entenderlo, ¿no? Es decir, yo muchas veces digo que muchas veces no se trata de que hagamos grandes cosas, se trata de que sepamos llevar a los ciudadanos motrileños la consideración de que merece la pena este edificio y que cuando hablemos de nuestra iglesia mayor entendamos que no es un edificio solamente desde el punto de vista religioso, ¿no? Es que no se trata de... Empezó más como fortificación, ¿no? Además recordamos que ya lo hablamos en su día, que empezó como fortificación defensiva. ¿Cuántas generaciones de motrileños se han enterrado aquí? Claro. Es decir, cuántos elementos digamos, de las propias relaciones familiares están personificados entre estos muros, ¿no? Y eso es lo que tiene un gran valor. Y a lo mejor tenemos que difundirlo más. ¿Y cuántos municipios le gustaría tener? Tantos edificios tenían un edificio modéjar como este, ¿no? Claro, tan claramente modéjar. Ajá. Bueno, pues iremos hablando también de todas esas historias, porque ya has visto que en el paso del tiempo han ocurrido muchas cosas. Muchos recuerdan sobre todo el famoso polvorín, famoso porque todavía existen algunas fotos, ¿no? Donde tenemos la destrucción de algunas de las cámaras fundamentales de esta iglesia, etcétera. Pero son muchas las historias que han ocurrido aquí. Y a nivel físico, hablábamos de que el edificio es claramente mudéjar y que está en una planta de cruz latina, ¿no? Sí, ese es el desarrollo. El edificio tiene dos partes, ¿no? Dos partes que son elementos constructivos que se hacen en épocas distintas. La primera parte que ya hemos visto es la primera conformación arquitectónica de la iglesia. Es esa parte que se construye entre 1510 y 1514 y justamente cerraba aquí. Es decir, esta parte, la iglesia terminaba aquí. A ver, vamos a recordarlo, vamos a situarnos bien. Esta nave donde nosotros nos encontramos, la parte de la cruz, no estaría. Finalizaría aquí la iglesia. Crucero, claro, aquí finalizaría la iglesia. Ahí estaría el altar, ¿no? Aquí estaría el altar, que además estaba elevado, tenía 9 gradas, 9 escalones para subir al altar. O sea, mucho más alto, ¿no? que lo tenemos. Que lo que tenemos hoy en este altar. Y no existiría estas columnas que tenemos aquí, estos pilares que tenemos aquí, sino que habría otra capilla apuntada, de arco apuntado como tenemos aquí, que sería la nave crucero original, que estaba muy poco desarrollada. Más pequeña, ¿no? O sea, más corta, ¿no? Y más corta, no se abría tanto hacia los extremos, y sería la iglesia original. Cerraría aquí. Decían que los documentos antiguos dicen que cerraba aquí la iglesia y esto era de aquí hasta la nave de crucero, hasta el hastial, hasta el fondo de la iglesia, sería la iglesia original. Esta iglesia original la levanta uno de los religiosos más importantes que hemos tenido en Motril. Fue el encargado del arzobispado de la construcción de la iglesia, que fue el vicario Gonzalo Hernández de Herrera.
que fue uno de los vicarios más importantes de Motril, porque además no solo fue el encargado de construir la iglesia mayor por parte del arzobispado, sino también fue el encargado de construir las murallas de Motril en 1528. Se le encarga Gonzalo Hernández de Herrera. Se ha conservado su testamento, se conserva su testamento, y cuando se murió hace su capilla de enterramiento, seguramente en la puerta, lo que hoy es la puerta que da a la Plaza de la Libertad, donde está eso originalmente. Al lado del coro, ¿no? En la parte derecha. Y debió ser su capilla de enterramiento. Gonzalo Hernández Herrera fue todo un personaje. Sus capellanías que fundan Motril fueron muy importantes. Él consiguió tener una gran fortuna desde el punto de vista de tierras y tal, y después fundó 2 capellanías para la eternidad, que después desaparecieron, pero el vicario Gonzalo Hernández de Herrera fue uno de los grandes personajes y el encargado por parte del arzobispado de la construcción de la iglesia. ¿Qué año estamos hablando entonces cuando ya se fabrica? 1514 se termina la iglesia, se termina la obra, y 50 años después, aproximadamente, finales del siglo XVII, Motril empieza a crecer, seguramente por el tema de la caña de azúcar, y empieza a crecer, y los motrileños de entonces empiezan a pensar que la iglesia es muy pequeña. Acordaros que la iglesia no solamente tiene un punto de vista religioso, sino tiene un punto de vista de prestigio para la ciudad. Claro. Evidentemente la ciudad tiene que tener pues un templo adecuado a su riqueza y a su capacidad y a su grandeza, ¿no? Y empiezan a pensar que había que ampliar la iglesia. Y entonces van a decidir con el ayuntamiento, con ayuda del arzobispado, van a decidir la ampliación de la iglesia. Y hacen esta nave de crucero, es decir, lo que hacen es añadir a la cabecera, es decir, terminada la iglesia, otra nave más. Para ello tienen que derribar, pues seguramente aquí habría algunas casas, seguramente, y en aquella esquina de la nave, de lo que hoy es la nave de crucero, habría otra torre, como la Torre de la Vega. Eran 2 torreones que estaban de caballero, es decir, estaban en diagonal, y entonces derribaron para hacer esta nave de crucero. Esta nave de crucero se le encarga por parte del arzobispado y seguramente el Ayuntamiento de Motril y la fábrica de la iglesia, es decir, la propia iglesia, se le encarga a uno de los arquitectos más famosos que había en Granada en aquella época, que era Ambrosio de Vico. Ambrosio de Vico. Que es uno de los arquitectos más importantes, que es el autor también de la iglesia de Almuñécar y también, sobre todo, más conocido por la iglesia de Santa María de la Alhambra. Es el mismo arquitecto. Sí. El que hace prácticamente una réplica, ¿no? Tenemos aquí prácticamente una réplica. Prácticamente una réplica. Es decir, él desarrolla este proyecto de construcción de esta nave de crucero distinto a cómo es el resto de la iglesia. Claro, el resto de la iglesia es un gótico mudéjar y aquí, a partir de aquí, renacimiento. Y lo hace pues con una nave de crucero rectangular, más grande, más ancha, y los brazos están mucho más extendidos hacia la parte de la Plaza de la Libertad y hacia la Plaza de España. La Plaza de España, hace un gran edificio que además, en vez de coronarlo, es decir, lo cierra con bóveda vaída y con esos grandes arcos fajones que son ya de medio punto en vez de apuntados como son el resto de la iglesia. Correcto. Es decir, y transforma la antigua capilla mayor, hace 2 arcos de medio punto con ese pilar en medio para crear otras 2 capillas en lo que había sido la antigua. Para darle continuidad, que venía siendo. Para darle continuidad, pero lo hace de manera distinta. Si podemos apreciar que los arcos de las antiguas capillas son apuntados y estos 2 arcos que desarrolla Ambrosio de Vico ya son arcos de medio punto, arcos semicirculares, que es lo que se llevaba con el Renacimiento. Este diseño arquitectónico de la nave de crucero está muy conseguido. Lo hace a través de 2 arcos, 2 pilares torales, como son estos 2, que son de piedra, que lo hace un cantero de Motril, y abre un pilar toral, pilar toral, pilar toral y pilar toral, y sobre ello elabora esta bóveda vaída, se llama bóveda vaída porque no es de semicircular, está un poco más rebajada, y establece un elemento muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. Y además, como estamos en el Renacimiento,
ya no es una iglesia con poca luz, sino que se le abren muchas ventanas, de manera que la nave de crucero tenga muchísima más iluminación que lo que tenía la antigua nave que se había hecho en 1514, que se había terminado en 1514. Es un mucho más iluminado. Claro. Es cierto que se nota una gran diferencia en cuanto al diseño, como decimos, de mudéjar al Renacimiento, aunque se le intenta dar un poquito de continuidad con la cornisa, de Vico, etcétera, y le da una continuidad a la idea de no romper demasiado. Lo hace con su estilo, es decir, un estilo de su época. Ya no se elaboran arcos fajones de arco apuntado, las capillas no son apuntadas, son de arco de medio punto. La nave es una nave de salón con arcos fajones que sí que están resaltados y con esa magnífica bóveda, cúpula de vaída. Y evidentemente elabora pues un modelo renacentista que se parece mucho a la capilla mayor también de Santa María de la Alhambra o de Almuñécar, ¿no? Es decir, que hace pues, y elabora 4 capillas laterales nuevas que sirven de enterramiento, que las compra gente para enterrarse. Las capillas tienen su bóveda subterránea, y en el muro terminal elabora un gran arco para poner un retablo y 2 capillas laterales, y en el otro lado una capilla que no tiene profundidad, y la sacristía. Y hace debajo una bóveda para los canónigos, debajo de la sacristía. Es decir, que aquí Ambrosio de Vico hace una magnífica obra arquitectónica que elabora magníficamente bien y que desarrolla en un estilo pues que tiene distinto a lo que un modelo distinto a lo que se había hecho en la parte gótica anterior o gótica mudéjar anterior. Aquí tenemos una nave renacentista. Lo ilumina muy bien, lo ilumina en cada brazo del crucero, 3 ventanas en la parte superior y los óculos y las ventanas del fondo, que permite dar una iluminación, mucho más, claro. Con lo cual él consigue otra aparte cosa de tener más. luz, el realce, la parte más principal, lógicamente, de la iglesia. Claro, ¿qué consigue? Pues que toda la visión, la luz, en la arquitectura la luz tiene una gran importancia. Consigue que toda la visión desde la nave de la iglesia, de los pies de la iglesia, se centre en el crucero, que es lo más iluminado. Claro. Con lo cual la visión es desde el fondo hacia el crucero, de manera que el crucero y por supuesto el gran arco que abre para el retablo sea el punto fundamental de esta construcción que hace Ambrosio de Vico con este nuevo modelo renacentista. Hace un altar, una ara al altar que estaba más sobreelevada que lo que tenemos hoy, la rodea de una rejería que hoy no está, y también hoy tenemos 3 escalones, pero seguramente antiguamente debió tener sobre 6 escalones. Y el altar mayor, a lo mejor no tan alto como el anterior, pero el anterior tenía 9 y este es un poco más bajo, pero se parece muchísimo a Santa María de la Alhambra. Es decir, se parecería muchísimo a Santa María. Después, a principios del siglo XXI, ha sido rebajado y se le ha quitado la rejería, rompiendo el proyecto original de Ambrosio de Vico. El altar mayor se hace un magnífico retablo, ya en el siglo XVIII lo hace Jerónimo de la Cárcel, y es fue una magnífica obra retablística del barroco. Se perdió también en la Guerra Civil, un acontecimiento de la Guerra Civil, fue desmontado y quemado, y nos podemos imaginar un gran retablo de madera aquí, ¿no? Claro. Con los santos y coronado por un crucificado que seguramente era el Cristo de Guajar, un crucificado en la parte de arriba, ¿no? Por desgracia lo perdimos, igual que la mayor parte de los ornamentos de la iglesia se perdieron en la época de la Guerra Civil. Se ha conservado el gran arco de embocadura del retablo, es decir, nos podemos imaginar un retablo de aquí hasta arriba, hasta termina el arco, impresionante, debió ser impresionante. Se conservan fotos. Además que gigantesco, muy grande. Sí, en orden gigante, se conservan fotos, y las 2 capillas laterales. Pero las 2 capillas las tenemos adornadas de manera diferente, de manera ¿no? Con distinta. ladrillo visto y es verdad que con las jarascas que utiliza la decoración de yesería de la primera capilla y con ladrillo visto. Lo que no sabemos es que si se perdió la decoración de la entrada a las capillas, hoy no la tenemos igual, porque en 1938 esta nave crucero voló
El famoso polvorín que tú habías citado, explota el polvorín que las tropas nacionales habían usado la crista de la capilla de los Dolores para guardar las municiones, y aquello explotó y voló toda la nave de crucero. Pero la reconstrucción se hizo bastante bien, y usando incluso los propios materiales de derribo. Es decir, que hoy prácticamente estamos viendo la misma nave, aunque sufriera daños con el polvorín, la misma nave que con sus mismos materiales, con los mismos materiales que diseñó Ambrosio de Vico en 1620, que es cuando se termina de hacer esta obra de la nave de crucero. Con ello la iglesia alcanza su mayor extensión. Es decir, es verdad que después se le añade naves laterales, pero este es el diseño en cruz latina. Es verdad que no tiene la cabecera muy desarrollada, porque seguramente tampoco tendría mucho sitio, ¿no? Es decir, la parte de atrás, el callejón de la sacristía, o la calle de la sacristía, tampoco tendría mucho sitio. El caso es que hace una nave crucero bastante bien desarrollada desde el punto de vista arquitectónico, que tiene un gran valor desde el punto de vista arquitectónico. Posteriormente, en cada brazo de la nave de crucero se amplía. En el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, el cardenal Belluga desarrolla en este lateral de la nave de crucero la capilla de los Dolores, que todavía vemos la embocadura. Ahí está el arco de embocadura que daría entrada a la capilla de los Dolores, que hoy no existe, se perdió durante el polvorín y no se reconstruyó. Esa capilla de los Dolores también tiene un arquitecto importante, que es José de Bada, que es un arquitecto muy importante español del siglo XVIII, y lo desarrolla en la mejor capilla que seguramente tuvo la iglesia mayor en época del cardenal Belluga. El cardenal Belluga era pues muy devoto de la Virgen de los Dolores y elabora pues un modelo trayéndose reliquias y santos y imágenes y cuadros de Italia. Incluso en la base del retablo de la capilla de Dolores había un romano, un mártir conservado con vestido de romano y tal, que el cardenal Belluga mandó de las catacumbas de Roma, y lo pusieron aquí. Y en el otro lado, la cofradía del Nazareno elabora también otra capilla, es decir, de manera que de alguna manera tuviera continuidad. Es decir, por un lado la capilla de Dolores y por el otro lado la capilla del Nazareno, que también se ha conservado la embocadura del arco de la entrada a la capilla del Nazareno, también del siglo XVIII. Los Dolores y Nazareno, sí, entonces, ¿no? Que también se cayó con el tema del polvorín y tampoco fue reconstruida. Es decir, que le faltan dos capillas importantes con un retablo que también era muy interesante, porque el retablo italiano que el cardenal Belluga mandó desde Roma, que curiosamente era más grande, cuando llegaron a montarlo aquí no cabía y tuvieron que cortarlo, pero el retablo era italiano, y el retablo del Nazareno, de los Dolores, y el de Nazareno lo hizo Rajano, que era también otro retablista español, otro escultor retablista español, también del siglo XVIII. Y en cambio que decíamos que era de madera, como solía ser, luego se sustituye por de mármol rojo, ¿no? De piedra de mármol. No era así, esta es la última reconstrucción. Esta ya es la última, ¿no? Esta es la última reconstrucción del siglo XXI. O sea, hubo una antes. Hubo uno antes, muy parecido a estaba con este magnífico cuadro en la parte superior, y aquel cuadro de Boca Negra, aquel Buen Pastor, también estaba en la parte superior. Dos cuadros, el cuadro estaba más bajo, el de la Anunciación de la Virgen estaba más bajo, y lo coronaba el retablo de Buen Pastor, que estaba en la parte superior. A principios del siglo XX se modificó, se le dio, era un retablo de tipo dorado y tal, y se le pintado, esto es obra, no es madera. Más tipo pan de oro de eso, ¿no? Sí, estaba pintado, dorado y tal, y a principios del siglo XX del siglo XXI se le dio otra configuración. Se quitó el retablo de Buen Pastor, se subió hacia arriba el cuadro de la Anunciación, y se remata con una cruz central, con un frontón partido y una cruz central. Es un retablo pues muy típico de las reconstrucciones que se hacen después de la guerra. Es decir, es un retablo que ya no se hacen retablos, ya no es la época de hacer retablos al estilo barroco ni nada por el estilo. Perdimos un gran retablo desde el punto de vista artístico. Este no tiene mayor retablística, es un retablo que está enmarcado por unas columnas de orden gigantes de tipo toscano y tal, y
poco más, no tiene mucho desarrollo. Y sí que hay que hablar de la pintura. Es lo que te iba a comentar. Estamos viendo una serie de cuadros, ya no solo estos dos, sino estamos viendo algunos más. Imagino que son cuadros también de un cierto valor también patrimonial e histórico. No sabemos. Aquellos dos vinieron del arzobispado, de la curia, y no sabemos absolutamente, pero este sí se sabe porque está en el inventario de la iglesia, que es de José María, Anunciación, de la Anunciación, que es de José María Arango y está fechado en 1816. Sobre este cuadro, Francisco Posada Chinchilla hizo un magnífico artículo contando la historia de este cuadro. Este cuadro viene de la Cartuja de Sevilla y se pone aquí después de la guerra, cuando se reconstruye el crucero y hay que hacer un retablo. Este cuadro viene de la Cartuja de Sevilla y se pone aquí. Es un cuadro que está muy bien hecho. Arango es un gran pintor, del principio del siglo XIX, y tiene mucha obra en Sevilla. Y este cuadro incluso estuvo en una exposición internacional antes de ponerse aquí. Es curioso. Y ya digo que Francisco Posada Chinchilla hizo y publicó en los cuadernos de arte de la Universidad de Granada un magnífico artículo estudiando este cuadro y la historia, la procedencia de este cuadro. Se sabía de quién era por el inventario de la iglesia, pero ahora conocemos perfectamente cuál es, gracias al artículo de Francisco Posadas, conocemos perfectamente de dónde viene este cuadro, que no lo sabíamos. Es un cuadro muy típico de la pintura sevillana del 19, imitando un poco a los modelos de pintura del barroco. Es un momento en el cual el ángel San Miguel se le aparece, o San Gabriel, perdón, se le aparece a la Virgen para anunciarle que va a ser Madre de Dios. Es el momento y ahí lo tenemos, ¿no? Es una especie de salón. Se ve en la parte de abajo la solería de la casa, se ve la Virgen apoyada en una mesa, abajo tiene el cesto de costura con el lienzo que aparece abajo, la Virgen María está arrodillada y el ángel está en el acto de anunciarle a la Virgen que va a ser Madre de Dios. El fondo se abre con una cortina, está en una composición diagonal y se abre el cielo con angelotes, con ángeles en aquella época. Es un cuadro que está muy bien hecho, es decir, que desde el punto de vista artístico es un buen cuadro, una buena pintura. El marco es el original, seguramente el marco también es de principios del siglo XIX, cuando está fechado el cuadro de Arango, y evidentemente conformó ese primer retablo. ¿Quién lo coronaba? Que es un buen pastor, que por el inventario podemos saber que es de Bocanegra, que es un pintor granadino otro de los también del grandes siglo XVII, otro pintor, de los grandes pintores granadinos del XVII. Y que en un principio también estaría ahí. Sí, en la parte superior. El cuadro estaba más abajo, aquí había un manifestador que también se ha quitado, un manifestador copulado, con cúpula, y el cuadro estaba más para abajo y la parte superior lo coronaba el otro cuadro de Bocanegra. Pero se modificó a principios del siglo XXI, se modificó este retablo del altar mayor de la iglesia. De todas maneras, sigue siendo un magnífico retablo, el cuadro es de una gran calidad y evidentemente conforma la imagen que tenemos de la capilla mayor de nuestra iglesia. Ese cuadro conforma la imagen que tenemos de los motrileños que hemos vivido y que no vivimos anterior a 1936, ¿no? De todas maneras, este gran retablo que hubo de Jerónimo de la Cárcel aparece en alguna bibliografía como uno de los mejores retablos que había en la provincia de Granada, ¿eh? Claro. Es decir, el que tuvimos, que se destruye por desgracia en la época de la guerra. Que imagino que ese retablo también era calcado a lo mejor al de la Alhambra. Jerónimo de la Cárcel es un artista, un retablista granadino también, no tiene mucha obra, o por lo menos yo no conozco muchas cosas de él, pero sí que es verdad que aquí elabora un modelo de retablística magnífico, es decir, un grandísimo retablo barroco, se conservan en algunas fotos, ¿no? Y a mala, que es grandísimo, es decir, que debió tener un volumen bastante importante. Yo me gustaría citar, esto es el presbiterio de la iglesia, ¿no? Y este es el transepto, la nave crucero transepto. Citar que
También a los pies de la iglesia tenemos ahora mismo la tumba de don Salvador, que fue el párroco y vicario de Motril, pues indudablemente de los años 30, 40, 50 hasta los 60, cuando muere, que evidentemente fue uno de los grandes personajes de la historia de Motril contemporánea, de don Salvador. A más de uno nos bautizó. Claro, digo, todavía hay mucha gente que se acuerda de él. Más de uno nos bautizó don Salvador. Pero aquí también se enterró Tomás de Aquino y Mercado, entre otros muchos personajes seguramente. Y en el lado del presbiterio, es decir, en este lado, a los pies del altar, se enterró Tomás de Aquino y Mercado, que fue el primer historiador de Motril, que muere en 1650 y se enterró aquí. Es decir, que aquí tenemos muchos personajes de la historia de Motril están enterrados en esta iglesia mayor. Qué fantástico. Pues aquí lo vamos a dejar, sabiendo que está aquí don Tomás de Aquino y Mercado, y hablaremos un poquito más de don Salvador Huerta, porque todavía hay mucha gente que le mantiene, por supuesto, el recuerdo de magnífica persona, ¿no? que era nuestro municipio, y también, pues eso, precisamente de enterramientos que hay aquí. Vamos a ir conociendo muchas más cosas de esta iglesia mayor. Empezábamos diciendo de que hay que ponerla en valor, o reconocer, mejor dicho, el valor que tiene este monumento motrileño en todas sus vertientes, a nivel histórico, patrimonial, etcétera, etcétera, y qué mejor manera de que ustedes conozcan perfectamente toda la historia. Por eso nosotros se la vamos desgranando poquito a poco. Así que la semana que viene recordaremos un poquito esto, recordaremos que teníamos ahí la capilla del Nazareno, que teníamos los Dolores, que este fantástico retablo, esta fantástica nueva nave de crucero, ahí ya en el siglo XVII, ¿verdad? Y bueno, y otras muchas cosas que van a ir descubriendo y que nosotros intentaremos meternos en los entresijos también, como digo, de este fantástico monumento. Así que hasta la semana que viene, que volveremos como siempre, aquí en la Alquería, y yo creo que aquí mismo, en la Iglesia Mayor de la Encarnación. Hasta la próxima. Adiós.